Sí, sí, es que ya no sobran, no sobran. Nada más pongo y la calificación más grande es 10 y lo que sobre, pues lo siento, ya no se los puedo agregar en la que sigue. Sí, aquí Porque es, como son actividades como extras y no se vuelven a repetir, pues no tiene como lógica, guárdame los puntos, porque la actividad pues era como de un poquito, hasta muy corto el periodo y todo eso, es como de, pues, Por ejemplo, hay sí, unos que sí lo necesitaron, ¿no? Sola- sí, solamente los que reprobaron. Y ahí tengo unos reprobados que, aunque tengan el punto, de 2 subieron a 3, entonces era como de, bueno, ahí está. Sí, Ok, pero por lo menos pasaron. ok. Vamos a iniciar, déjame más mandar un mensaje, creo que ya ves mi ¿no? Sí, Es que estoy aclarando. ¿está aclarando las dudas de las calificaciones? Sí, con los de la tarde, con los de la mañana. Ay, Sí, ok, te voy a mostrar. Mientras tanto, ya estoy contestando, pero ya les contesté. Es que ahorita no les puedo contestar hasta que no termine la asesoría. Entonces, iniciamos. Yo doy mi asesoría y tomo evidencia y toda la cosa. cuente conmigo, profesora. ¿Ves? Pues sí, porque si no, los de sexto no tienen que entrar, pero ya van a hacer sus exámenes universitarios y Y esto es lo que va a ajá, venir. viene normalmente esto muy básico. Ahorita nos hicieron en un examen diagnóstico. Sí, ¿cómo les fue? A ver, platícame un poco acerca de esto antes de iniciar. Pues verá que vimos acerca de algunas gráficas y funciones que eran, es Ajá, que yo no me acuerdo muy bien, pero sí vimos acerca de los temas de función y relación, ajá, también acerca de ajá. las gráficas, que es hiperparábola, que es una recta numérica y así. Ok, Y en biología vimos cosas que yo no entendí tanto ok. acerca acerca de los seres vivos y en fin, muchas cosas que no entendí. Ok, su examen diagnóstico de qué abarcó mate, física. Ajá, biología y Ok, lectura y redacción. biología y lectura de redacción. Sí, las que a mí me interesa es la de matemáticas, ¿va? Entonces, pero no vieron nada de trigonometría ni nada de eso, ¿verdad? No, A veces no venía, nada más venía como de geometría analítica del semestre pasado y lo que viene del inicio de me imagino. es precisamente, Ok, entonces, bueno. Pero sí supiste contestar más o menos, Mate. pues Quién más o sabe si menos. estaba correcto, pero sí sabía que estaba leyendo, a eso me refiero. Sí, saqué, parece, pues no me fue tan, más o menos. ¿Cuánto Pues, sacaste? No, pues no voy a calificar. Pues. me parece que saqué de 45 de 100. Ok, eso es bueno, pero por lo menos ya, que me hubiera dado el camafá si hubieran sido de cero de cero. Ok, pues 0 de 100, ¿no? Me ha tocado. Tengo un chico de sexto que así le pasó. Ok, Sí, vamos a iniciar. Te doy fracciones vimos en las fracciones con el común denominador.
¿Te acuerdas que sacábamos el común denominador y hacíamos un pequeño pasito que era lo divido, el común denominador con el numerador, con el denominador, ahí salía un valor y lo multiplicaba por la fracción original y ahí hacía un común denominador en todas, ¿no? Ujú. Y la otra que vimos fue la suma, que había dos métodos, hacerlo como lo hicimos, ya teniendo el común denominador, sumo directamente o realizo el procedimiento, ¿no? Cruzado. Normalmente cuando nos dicen que es cruzado, pues nos dan hasta este pequeño, a veces dibujito, donde nos muestran que, por ejemplo, 1/2 más 2/3, como ambos son de diferente denominador, lo que sucede en este caso es que no los puedo sumar directamente. Si fueran del mismo denominador, los puedo sumar directamente. Entonces, lo que hago es hacerlo de forma cruzada. A veces los alumnos se confunden en esto porque cuando les dices cruzado, bueno, significa que yo voy a tomar el valor del 1 y lo voy a multiplicar por y lo voy a colocar. 1 por 3 me da 3. 3, El otro es 2 por 2 4. más 2 por 2 da 4, más 4. Y en la parte del denominador se multiplica, nada más. 2 por 3, 6. 6. Entonces, 3 más 4, 7, entre 6. Aquí cuando nos decimos, hay que reducirlos, hay que hacerlo lo más pequeñito, recuerda que el procedimiento era, pues, divido o multiplico tanto el numerador como el denominador para poderlo reducir, ¿no? Mi fracción. En este caso, pues, no puedo hacerlo porque el 7 no lo puedo dividir en 2 y el 6 no lo puedo dividir en 7. Entonces, este es el valor más simplificado de esta fracción. Esta es la forma en que se suma. También se aplica este mismo método para la resta. Vamos a abrir otro más. Para la multiplicación es diferente, ¿no? La multiplicación es diferente, pero vamos a hacerlo ahorita con números y ahorita nos vamos a ir con ya funciones, ¿no? Porque también las funciones entran aquí. Ok, primero vamos a hacer la resta. Yo tengo 5 cuartos menos 7 octavos. Ok, igual reviso que en la parte de abajo, tanto el denominador de lo que se me está pidiendo, está... espérame, déjame ver, no voy a hacer hoy. Ay, no, es mañana a las 8. Ah, ya. Qué bueno. A las 8 no. Ok, ¿De qué, entonces profesora? voy a ver una ponencia de ecuaciones integro-diferenciales que surgen de la mecánica hereditaria y termofísica. Pero es a las 8, decía. Bueno. Y ¿Y entonces nosotros... usted tiene ganas o no como que no lo sabe? Pues sí, sí, pues sí sé que de qué se va a tratar la ponencia, pero sí me gusta. Pero lo malo es que es tempranito. Porque como lo hacen en toda Latinoamérica la ponencia, pues Ajá. nos ponen, por ejemplo, aquí es a las 8, pero creo que para Brasil y Chile y ellos ya se mueve el horario. 9:10, creo, me parece. Por eso aquí es temprano, para que sea como un horario normal allá. Tienen distintos horarios que Sí. México. Entonces volvemos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo cruzado. En la parte de arriba voy a colocar 5 por 8, 40. 40, menos 4 por 7, 28. 28. Y luego 4 por 8, 32. 32. Ahora lo vamos a hacer 40 menos 28,
12, 12. ¿no? Sí, 12. 12 entre 32. ¿Esto lo puedo reducir? Mm, Creo que al Sí, parecer, sí. parece que sí, porque si le digo 12 entre 2, me da 11. 32 entre 2 me da 16. Y si lo divido entre 3, el 12 entre 3 Saldrá 4, ¿no? saldrá 4. A ver, vamos a ponérselo. Voy a borrar este. Esto ya es mental. Lo podría uno hacer en la libreta cuando no le sale. Pero ya en México normalmente eso siempre se hace. 32 entre 3. No, abajo no se deja. 32 entre 4, 8. Si lo divido entre 4 me da 8 y este me da 3, ¿no? Mm, Creo que al parecer sí. Sí, ¿no? Entonces, Sí. a ver, 12 entre 32 nos da 0.3, 0.37. Y 3 entre 8 igual nos da 0.37, está correcto. Sí, es entre 3. Y esto pues lo hacemos así. Los maestros de matemáticas pues, lo hacen más mental, o ya te lo aprendes cuál es el número y lo vas haciendo. Y esta es como la reducción. Así se realiza la suma, como si fuera la suma, es con el más y la resta. ¿Qué pasaría si aquí yo tengo un signo? Pues cuando haga el evento cruzado de poder decir 7 por 4, me tengo que llevar este signo y multiplicarlo. Y entonces en vez de ser menos, debía de haber sido Más. más. Eso no se tiene que olvidar, porque cada vez que yo olvido un signo significa que me estoy alejando de la solución matemática. Entonces, cualquier signo que yo tenga, yo siempre, como les decía, por jerarquía de operaciones, siempre trato de multiplicar primero los signos. Una vez quitando los signos, yo ya puedo estar trabajando libremente y ya no tengo el problema de estarlos moviendo o que se me olvidó o ya no lo puse o lo que sea. Entonces, eso es lo que sucede. De hecho, hay algunos problemas que también lo requieren, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces es muy importante. Ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos la suma, ya vimos la resta. Ahora te voy a enseñar qué sucede cuando ya tengo funciones, que yo tengo una X o que yo tengo una y ahora sí, eso es lo que se me está complicando, porque ya no es tan fácil como de verlo a simple vista. Entonces, ahora lo que voy a hacer es esto, ¿ok? Primero voy a ver identificar. A veces hay funciones que me quedan como X sobre 2, a veces hay funciones que me dan 1 sobre X, o a veces me dicen X sobre X al cuadrado más 1, o 1 sobre 1 más X. Entonces, a De veces, hecho, en la tercera, en la tercera que puso, que escribió, esa es la que venía en el examen. sí, normalmente siempre viene esa. Hasta ya me la sé de memoria por eso. Son las que vienen normalmente en los exámenes. Te los vas aprendiendo. Y entonces, si te das cuenta, bueno, aquí qué sucede, porque a veces el maestro o por alguna solución matemática tengo que hacer suma o resta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a poner mi X al cuadrado más 1 sobre X. Por ejemplo, voy a tomar este primero, el segundo, este es tercero y este es cuarto. Voy a tomar el primero y el segundo y los voy a sumar. Pero maestra, aquí ya tengo incógnitas. Aplico la misma propiedad, los voy a cruzar.
Nada más que en vez de hacerlo mucho más rápido con los números, bueno, pues ahora tengo que hacerlo con incógnitas, ¿no? Hay que recordar dos conceptos de los exponenciales que es muy importante para este. Uno es que acuérdate que cuando tengo x por x, me da x al cuadrado. Cuando x más x me da 2x. Hay que saber diferenciar cuándo debo de aplicar la multiplicación y cuándo debo de aplicar la suma. ¿Cómo? Porque normalmente sucede en mate que los alumnos confunden al revés. X más x me da x al cuadrado y x por x me da 2x. 2x. O sea, los confunden y los voltean. Entonces, cuando hacen resoluciones de estas de fracciones o lo que estamos nosotros trabajando ahorita hasta en clase, porque ves que estamos viendo funciones inversas Sí. y vamos a ver complementos. Parte del complemento es multiplicar una por otra. Dos funciones las voy a multiplicar y las voy a graficar. Voy a sacar su dominio y voy a sacar su rango. Esto es lo que más o menos vamos a ocupar. En este caso, pues igual va a ir cruzado x por x, me da x al cuadrado. Busco el signo y lo localizo y le pongo más. 2 por 1, 2. 2. Y abajo tengo que multiplicar ambos denominadores. 2 por x, 2x. 2x. ¿Ok? Y así es como se hace. Maestra, ¿yo qué puedo hacer con este? Lo que máximo se puede hacer es separarlo en dos. Decir x al cuadrado sobre 2x más 2 sobre 2x. ¿Por qué los separo? Porque cuando los separo puedo eliminar valores del numerador con el denominador. ¿Por qué? Este x al cuadrado lo puedo escribir como si fuera x por x. Y hay que recordar una propiedad de las operaciones. Cuando yo tengo una división, tengo 1 sobre 1 o x sobre x, esto me va a dar 1. 2 entre 2, ¿cuánto me da? 1. 1. Entonces, esto también se convierte en 1. Y si te das cuenta, me va a quedar x sobre 2 por 1 más 1 por x. Todo lo que sea multiplicado por 1 es el mismo número o la misma variable. Entonces, x sobre 2 por 1 me da x sobre 2 más 1 sobre x. Y vuelvo a regresar al original. Vale. ¿Ok? ¿Dudas Nada más, con este? nada más era de multiplicarlos. O sea, los unos que nos salieron los tenemos que multiplicar. Sí, pero cuando acuérdate que cualquiera que tú lo conviertes en uno, cualquiera de estos dos casos, puede salir que te salga una incógnita y puede ser que te salga una constante, un número. Entonces lo que tienes que hacer es dividirlos entre ambos y te va a dar 1. Cualquier número multiplicado por 1 te va a dar el mismo número. Cualquier variable multiplicada por 1 te va a dar la misma variable. Entonces, en matemáticas, este paso nos lo saltamos y siempre damos como que el resultado final, porque Ah, damos por hecho que ya sabes que 1 multiplicado por un número o por una variable te va a dar el mismo número o la misma variable. Este es el paso que a veces los maestros se saltan. oh, vale. Va. Vamos a hacer ahora, vamos a multiplicar el 3 por el 4, ¿va? Entonces, esto lo voy a borrar.
Ok, entonces tenemos x sobre x al cuadrado más 1, más 1 sobre 1 más x. Y voy a multiplicar denominadores. Y me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre 1 más x. Cualquier método, ¿cuál es el primero, maestra? ¿Primero el numerador o abajo el denominador? No, no hay ningún problema. Y luego, ahora sí, cruzados. Primero este y luego este. Entonces me va a salir x por 1 más x. Y luego me va a salir más x al cuadrado más 1 por x. Y ahora sí comienzo a multiplicar. Esto es muy común en lo que nosotros hacemos en matemáticas. Ajá. Porque nosotros, ¿cómo te puedo decir? Nosotros en matemáticas, nosotros lo que llegamos a hacer es ocupar mucho esto. Esto que viste en este punto, así, son mucho. Y en cálculo diferencial y en cálculo integral lo ocupamos. Se le conoce como fracciones parciales o funciones racionales. A esto se les conoce como funciones racionales. Acuérdate que un número racional es la división de dos números enteros, 2 entre 3, 4 entre 5. Estos le conocen como números racionales y también fracciones. Si lo convierte en números decimales, se le conoce como números decimales. Pero estos son números, y a estos se les conoce funciones. Y las funciones son muy comunes para graficarlas, para multiplicarlas, y en cálculo integral utilizamos en fracciones parciales. Entonces, pues, es como muy importante que sepan como que estos pasitos. ¿Por qué? Porque se ocupan más adelante. Entonces, vamos a realizar la multiplicación. Yo voy a hacer x por 1 me da x, más x al cuadrado, más x al cuadrado por x me da x a la 3, más x. Y abajo voy a comenzar la multiplicación. X por 1 me da x al cuadrado. Más x al cuadrado por x me da x a la 3. Más 1 por 1 me da 1. Más 1 por x me da x. ¿Ok? Ahora, Okay. ¿qué voy a hacer? Voy a reducir términos semejantes. Todos los que tengan el mismo valor de la potencia los voy a sumar. Hay que recordar que yo puedo sumar x más x porque ambos tienen a la 1, pero yo no puedo sumar x a la 2 más x a la 3. Yo no puedo decir, esto es x a la 5. Esto está mal. Si son del mismo valor su potencia, los puedo sumar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a revisar cuáles son iguales. Yo en mis libretas o yo cuando realizo cálculos matemáticos, ya en mi libreta, yo siempre tacho lo que ya ocupé, porque si no lo tacho, lo vuelvo a contabilizar. Por ejemplo, digo, aquí hay una, aquí hay otra. Entonces son 2x más x a la 3, x al cuadrado, más x a la 3. También aquí hay otro punto. En matemáticas siempre va a ir el valor de la potencia más alto del lado izquierdo. Luego del lado derecho van a ir hacia abajo, hacia modo descendiente. Entonces, esto está al revés. Entonces, en matemáticas, pues de una vez arreglo el problemita de este. Entonces, yo lo arreglo y ahí está. Entonces, yo voy a hacerlo como x a la 3 más x a la 2 más 2x. Y yo siempre los tacho. Como en este está chiquito, pues es fácil verlo, pero a veces son
5 o 6x y las pierdes. Y luego contabilizas un valor 2 o 3 veces. Entonces lo que sucede es que literalmente pues agregas hasta x de más. Entonces yo siempre las tacho con un lápiz o con algo como marcando, ya la conté. Y cuando vuelvo a revisar, vuelvo a contar no las x, sino los taches que marqué, a ver si no me faltó algún valor. Y ahora en la parte de abajo, pues voy a acomodarlo igual. Va a ser el valor más grande, x a la 3, más x a la 2, más x, y hasta el último voy a poner el polinomio de 0 grados, o sea que el x vale 0, o sea 1, y me va a quedar un número. Y este sería el resultado. Maestra, ¿puedo cancelarlos como en el ejercicio anterior? Tendrías que separarlos de esta manera, por eso ya no se pueden cancelar. Tendrías que dejar este así, sería el primer término. Luego este sería el segundo. Luego este con el denominador aquí abajo. Y en este caso no se pueden eliminar. ¿Ok? Cuando se multiplican como en el ejercicio anterior, cuando multiplicamos, bueno, sumamos x sobre 2 más 1 sobre x, ves que sí lo podíamos eliminar, tanto el numerador como el denominador, ¿no? Pero en este caso no lo puedo hacer, porque todas son sumas y son polinomios y ya no lo puedo reducir más. Entonces, así se queda. ¿Lo puedo reducir? Sí, de forma de binomio, pero eso lo vamos a ver en otra clase, pero hasta ahí se va a quedar. ¿Dudas? Entonces vendría siendo como un binomio, ¿no? El resultado, ¿no? Ajá. Exacto. Ah, ya. No, no tengo dudas. Ok. Déjame poner este. Sacar captura para que tenga evidencia, porque si no, luego me la pide. Ok. Entonces ya vimos la suma y resta de fracciones. También vimos cuando el denominador tiene el mismo valor. Ahora vamos a ver multiplicación de fracciones. Ok, entonces para multiplicar fracciones nos hace falta pasarlas a un común denominador. Se multiplican directamente, o sea, no necesito como en la suma o tener el denominador igual, sino directamente yo comienzo a multiplicar. Yo aquí tengo un ejercicio donde me dan 3 octavos por 5 séptimos, ¿ok? Séptimos, perdón. Ahora lo que yo voy a hacer es multiplicarlo directo. Tanto el numerador como el denominador se van a multiplicar. 3 por 5 me dan 15. Y 8 por 7 me dan 56. 15 entre 5 y ya es directo. No necesito agregarle absolutamente nada. También aplicaría como en los ejercicios que hemos visto, x sobre 2, que sería el primero, y el segundo sería 1 sobre x. Si yo multiplico la fracción 1 por la fracción 2, es directamente x sobre 2 por 1 sobre x. Y esto me va a dar x por 1, X. x. 2 por x, 2x, ¿no? 2x. Yo recuerdo que x sobre x, ¿cuánto me da? Si yo X al tengo cuadrado. x sobre x, o sea, la división, así se lee esto, x sobre x. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto habíamos dicho que daba 1 sobre 1? 1. 1. 1x. Esta misma regla se le aplica a este. X sobre x, X. 1. Lo mismo. 1. Ajá, así, si no te acuerdas bien, recuerda, ¿cuánto es 1 sobre 1? Es 1. Y esa misma regla se le aplica a las variables. X sobre x me da 1. A sobre a me da 1. Estrellita entre estrellita me da 1.
carrito entre carrito me da 1. 2 entre 2 me da 1. ¿Ok? Y entonces este me da 1. Entonces, 1/2 por 1. Y el resultado me daría 1/2. Se ve que es fácil. Es fácil. Simplemente que lo que sucede es que a veces en matemáticas no nos gusta dejarlos aquí. Hay que reducirlo lo que más se pueda, a su mínima expresión. Las fracciones, las sumas, las restas, todas, hasta los radicales, o sea, las raíces. Los exponenciales también se aplican. Entonces, tratan de reducirlo. Entonces, esas propiedades que a lo mejor te enseñaron en primero, que eran propiedades de exponenciales, de operaciones, de logaritmos, de radicales, todas esas se llegan a ocupar. Normalmente yo ocupo a veces un formulario y lo tengo como a la mano, ¿no? Con lo que yo requiero, como que de fórmulas básicas. Por ejemplo, aquí yo tengo unas derivadas y algunas cosas aquí. Ajá. Y pues ocupo formularios. Normalmente esos de exponenciales, eso también son como importantes tenerlos en una hojita, pegados ahí en la pared, lo que sea, para estarlos recordando. Te los vas aprendiendo de memoria siempre y cuando los estés aplicando. Si no los aplicas, pues no. Es como con los números de teléfono, ¿no? Si no lo marcas nunca, no te lo aprendes de memoria. Pero si es un teléfono que estás marcando continuamente, eventualmente hasta ni te sabes el número bien, pero sabes qué teclas tocar, ¿no? Hasta Sí, que lo piensas, te equivocas, ¿no? O es no sé, típico. a mí me pasa mucho hasta con los videojuegos. Si los pienso, pierdo. Como que juego en forma automática y cuando ya comienzo a pensar, le voy a hacer toda estrategia, pierdo. Porque estoy pensando, digo, no, pues no pienso mejor. De ahí Vamos sí. eso es lo que me pasa a mí, no sé si a todos, pero a mí es lo más común que me ha pasado. Entonces vamos a regresarnos con el otro, este ejercicio, y este lo voy a hacer. Es x sobre x al cuadrado más 1, 1 sobre 1 más x. Y esto lo vamos a hacer acá abajo. Y ahora sí, esto lo vamos a hacer, vamos a tener estas dos y vamos a aplicar, que es x sobre x al cuadrado más 1 por x por 1 más x. Pero este no era x, era 1. A borrarlo. ¿Ok? Y esto me da x sobre, multiplico directamente y me va a quedar x al cuadrado más 1 sobre 1 más x. Pero aquí si te das cuenta va a cambiar. En el ejercicio anterior van a ser el mismo denominador. Este por este. Porque en ambos, tanto en la suma como en la multiplicación, el denominador se multiplica. Pero el numerador, en este caso, va a ser x. Y la parte de abajo nos va a quedar x por 1 me da x al cuadrado, que es x al cuadrado más x a la 3 más 1 más x. Y lo acomodo, me va a quedar x sobre x a la 3 por más x es este. No es x a la 2. X a la 3, x a la 2 más x más 1. Y así lo realizamos y así se queda. A veces a esto, te lo digo, se reduce por binomios, pero ahorita eso no lo vamos a ver, nada más estamos haciendo puras multiplicaciones, puras sumas, puras divisiones, solamente. De números y de funciones. ¿Dudas con esto? No, este fue más corto, ¿no? Sí, ahorita nada más faltan pues es que son lo mismo, es que esto era lo que íbamos a ver la clase anterior, pero vimos radicales, porque me lo pidieron. Ya viste radicales.
Ya te acordaste cómo sacar una raíz cuadrada, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. La otra se le conoce como fracción inversa de una fracción. Bueno, la fracción inversa de una fracción es otra fracción que al ser multiplicada por ella da la fracción unidad. ¿Cuál es la fracción unidad? O sea, da el valor 1. La fracción que tiene el numerador y denominador son intercambiados respecto a ella y en su fracción inversa. Lógicamente, si es una fracción es inversa de otra, también son inversas de todas las equivalentes que son. ¿Ok? La fracción con el valor 0 es la única que no tiene inversa. ¿Ok? O sea, 1 entre 0 o 0 entre 1, esto no tiene equivalencia, o sea, no existe. Pero una fracción inversa significa que yo voy a colocar, aquí yo tengo 5 novenos y voy a invertirlos. Ahora el numerador va a irse abajo al denominador y el denominador se va a subir arriba. Y ahora esta es mi fracción inversa. Al multiplicar mi fracción original y mi fracción inversa, me va a dar el valor de 1. Y lo voy a ver. Aquí yo tengo los 5 novenos por 9 quintos. Lo voy a multiplicar de forma directa. 5 por 9 me da 45. 9 por 5, 45. 45 entre 45. 1. 1. Ajá. Y a esto se le conoce como la fracción unidad, porque vale 1. 1. ¿Cuándo aplicamos este tipo de fracciones inversas? Cuando yo quiero eliminar de alguna función o de alguna operación algebraica, quiero eliminar números para hacerla o reducirla lo más pequeño posible. Eso es lo que sucede. Lo quiero reducir lo que yo más pueda. Entonces, para esto se ocupan las fracciones inversas, porque lo que quiero es que se convierta en 1 y lo pueda eliminar. No eliminar, sino 1 por cualquier cosa va a ser cualquier cosa. O sea, X por 1 me va a dar X. Entonces, reduzco totalmente las matemáticas lo que más pueda. Para eso son este tipo de fracciones. Y es un poquito de reconocimiento porque luego uno no se acuerda muy bien qué está sucediendo, ¿no? Ahora vamos a ver división de una fracción por otra, ¿ok? Y ahora tenemos que dividir. Esto a veces los alumnos se le olvida. Dividir una fracción por otra es lo mismo como que multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda fracción, ¿ok? Lo vamos a ver. Una fracción se puede dividir por cualquier otra, menos por la fracción 0. Porque recuerda que 1 sobre 0 se indefine. Que No es existe. infinito, ¿no? Ajá, ahorita para cálculo diferencial se convierte en infinito, pero para nosotros ahorita lo que estamos haciendo es indefinir, ¿ok? Yo les Vale. digo, voy como por etapas y se indefine, no existe como tal. Nunca lo voy a alcanzar, como dices, se convierte en infinito. Pero también aquí hay dos conceptos, puede convertirse en positivo o puede convertirse en negativo. Por eso te digo, el concepto está mucho más estructurado. Entonces, ahorita nada más lo vamos a decir que no existe, que se indefine, marca error en mi calculadora, ahorita no lo voy a ocupar. ¿Ok? Vale. Va. Ya cuando estés en quinto ya te diré cómo se aplica esto. En un futuro. Ya el próximo semestre. Ahora vamos a hacerlo, ¿ok? Hay dos métodos. Uno es multiplicar. Yo tengo, por ejemplo, estas fracciones y las quiero dividir. Recuerda que para dividirlos puedo utilizar la rayita y colocar en la parte de arriba 7 medios y 5 novenos.
o puedo escribirlo de esta manera, con 2 puntitos. También puedo escribir la división. Entonces, cualquiera de los dos representaciones está correcta. Significa que estamos dividiendo. Bueno, cuando me llega a suceder esto que estoy dividiendo, normalmente luego me la dan así, y yo el primer método que ocupo es extremos van arriba, como está aquí, y internos van abajo, o sea, van en el denominador. Entonces, externos van en el numerador y internos van en el denominador. ¿Ok? Y entonces, aquí estamos, tenemos 7 terciavos sobre un cuarto. Entonces, hacemos 7 por 4, me dan 28. Y 3 por 1, me dan 3. Y me quedan 28 tercios. Entonces, ya esto totalmente ya lo hice. Pero a veces no lo puedo hacer así porque no es tan simple, no lo estoy viendo. Entonces, yo lo puedo acomodar. Siempre el numerador va del lado izquierdo. Y el denominador, o sea, la parte de abajo va del lado derecho, si lo quiero escribir de esta manera. Lo que tengo que hacer es hacer esto. Ahora, voy a tener 7 medios y voy a multiplicarlo por la fracción inversa de esta. ¿Cuál sería su fracción inversa? De 5 novenos. ¿El 7? ¿Sí, no? Inversa, acuérdate cuál era ¿qué hacíamos cuando decíamos que era inversa? Se intercambian, ¿no? Se intercambian. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Intercambiarlos. Voy a voltearlos, voy a decir 9 Entre quintos. 5. Ajá. Y ahora los voy a multiplicar. 7 por 9. 63. Y 2 por 5 da 10. Vamos a hacerlo de este método, como lo tengo aquí. Voy a borrarlo para que veas que dan lo mismo. Por eso era importante ver la fracción inversa. ¿Por qué? Porque yo conociendo la fracción inversa, si se me olvida esta regla de aquí, yo la puedo aplicar de esta manera. Extremos van arriba, 7 por 9. 63. 3. Y 2 por 5, 10. 10. Entonces, ¿lo puedo ver de esta manera o lo puedo ver de esta? Donde decir que alguna de estas dos fracciones las tengo que voltear. Voy a hacer su inversa y la voy a multiplicar. Entonces, primero tengo 7 medios entre 5 novenos. A esta le saqué la inversa y me va a quedar 5 quintos y lo voy a multiplicar por esta original. Nada más una de las dos se tiene que hacer inversa. Normalmente la que se tiene que hacer inversa es la que está debajo, o sea, en el denominador del lado, si lo ves de esta representación, sería la de abajo, la del denominador, o sería la de lado derecho, la que se va a generar, y me va a quedar los dos métodos, me van a quedar así. También se puede hacer de forma de aspa. ¿Qué es de forma de aspa? Bueno, que voy a multiplicar 7 por 9. 63. Y 2 por 5. 10. ¿Cómo es de forma de aspa? Bueno, nosotros cuando multiplicamos utilizamos esta forma, pero el denominador es diferente.
Aquí es una multiplicación, entonces vamos a multiplicar 7 por 9 y lo vamos a colocar en el numerador. Y 2 por 5 lo vamos a colocar en el denominador. Entonces existen estos 3 métodos para poder resolver este tipo de fracciones. ¿Cuál es el método que más ocupabas? Pues normalmente la regla del sándwich. La regla del sándwich, pero cualquiera de estos otros dos métodos, el método del aspa o invertir una de las fracciones, también las pueden resolver. Sí, pero el más común era el que les digo. Este es más común porque estoy despejando, ¿no? Y lo paso del otro lado. Pero ¿qué pasa si no me los presentan así? ¿Cómo lo resuelvo? Porque estoy Pues, acostumbrado a que me los presenten así, ¿no? O que ujú, digan 2 entre un cuarto, ¿no? Y yo lo que hago es colocarle al numerador, colocarle un 1 en la parte de abajo. Vamos a hacerlo. Que se acaba para aquí. En la parte de arriba nosotros tenemos, por ejemplo, luego nos dan 2 entre un cuarto. Ah, caray, ¿cómo resuelvo esto? Normalmente al numerador o al denominador le colocamos 2 entre 1, le colocamos un 1 en la parte de abajo, porque yo haciendo esto no estoy alterando mi división, esto se convierte en 2. Si yo se lo coloco arriba, sí la va a alterar, porque esto ya son 0.5. Entonces siempre se va a colocar en la parte de abajo. Entonces me va a quedar 2 entre 1 entre un cuarto. Y ahora sí aplico la regla del sándwich. 2 por 4 me dan 8, 1 por 1 me da 1 y esto me da 8. O también puedo aplicar la que te mostré, que era 2 entre 1, 2 puntitos, y voy a sacar la inversa de la de abajo, que es esta. Sería 4 entre 1, y la voy a multiplicar directamente. 2 por 4, 8. 8, Entre 1, 1, 8. 8. O del aspa, pero debe ser multiplicado. 2 entre 1 por un cuarto. 2 por 4, 8. 8. Y 1 por 1, 1. 1. Me queda. Cualquiera de los 3 métodos los puedo aplicar. Se ve que no es gran ciencia. Tan sencillos, nada más que uno no se acuerda cómo aplicarlo. Siempre uno se basa al que me aprendí o al que me enseñó el maestro al inicio. Y si ya no aplico los demás, no sé si te mostraron estos. Lo del producto usado, o sea, la tercera y la de los 2 puntitos, no. No. Ok. Es La así, de, no me lo se esperaba. llama, ¿le dicen? Ay, es que luego se me lo. A este método le dicen aspa. Y a este método le dicen inverso. Profesora, sí es cierto, una pregunta. ¿Por Ajá. qué los 2 puntitos? Sí, Ah, sí, te puedo contestar eso. ¿Por qué los 2 puntitos? Por ahí lo tengo, pero te lo mando. Sí lo tengo. vale. Sí, eso sí lo tengo, porque lo hice, porque hasta lo investigué el otro día. No recuerdo dónde lo anoté. Porque alguien igual me preguntó, maestra, ¿por qué los 2 puntitos? A ver Y si es que me llama la curiosidad. sí, este lo tengo a la mano. Yo tenía los 2 puntitos, pero yo era como de, me sé el valor. Porque los 2 puntitos, no, este es del agua, no, este no es. Que tenía muchos sabías como que de, creo que va al inicio. No digas que está al final. No, ok. Por ejemplo, no, le investigué a este chico. El nombre del símbolo, este símbolo que ocupamos para la división en las calculadoras, otro,
Se le Ajá. conoce como lemnisco a esto. Oh. O velo también le conocen. Es un símbolo que consta de una línea de forma horizontal con un puntito arriba y un puntito abajo, utilizado tradicionalmente para representar la progresión aritmética. También se utiliza como símbolo de una operación aritmética, que es la división, que también se representa como una línea de forma vertical, la de los dos puntitos sin utilizar el valor del medio, nada más los dos puntitos, o como una barra en diagonal, bueno, aquí una barra en diagonal, dos puntitos y nada más. O la última que se representa es A sobre B, de esta manera. Sin esto, aquí le ponen una A, barrita y B. Esas son como las tres representaciones. 1, 2, 3, y esta es la de la calculadora. Entonces se llama lemnisco. O también le dicen ovelo. Digo que ya lo había investigado. Sí, ¿por qué le ponen los dos puntitos? Porque si tú le pones los dos puntitos así, en matemáticas eliminaron esta rayita para que no escriba. Tengo que luego, es como el símbolo matemático. Pero si lo pones en español significa otra cosa, ¿eh? Esos dos puntitos. Porque le dices, a continuación, dos puntitos, rojo, verde, amarillo. O sea, se Los dos trabaja, puntos creo y que en seguido, ¿no? español. Ajá, creo que en español se trabaja diferente en los dos puntitos, ¿sí, no? Sí, se llaman dos puntos y seguido. Dos puntos y seguido, pero le dicen, para las cosas que son como a continuación, se les muestra dos puntos. Sí, normalmente hacen eso, ¿no? Sí, de hecho, como sí, como dice usted, en español. Sí, por eso sí, por eso ahorita te dije, no, espérame, sí lo tengo investigado, Ajá, pero no recuerdo dónde estaba. sí, pero me llamó mucho la curiosidad esos dos puntitos. O sea, entonces sería lo mismo de las calculadoras, ¿no? Que Exacto. tienen. Pero Nada ¿por más